Testimonio del señor Luis de 47 años que perteneció al ejército peruano. Por aquellos años yo pertenecía al ejército peruano, a la especialidad de infantería. Cuando ingresé al cuartel estaba vacío, era una incógnita para mí. Pero un día comenzaron a llegar carros portatropas con soldados que los que encontraron antes que yo les llamaban los ayacuchanos, porque venían de la zona de emergencia de Ayacucho. Venían con toda la furia y la rabia de una guerra salvaje. Después de pasar mi reclutada y después de pasar mis 6 meses de preparación, me tocó ir a la zona de emergencia. Fue una tarde soleada de noviembre, un día alegre, pero que después se convirtió en meses más tristes y negros de mi vida. Llegamos al aeropuerto y allí nos trasladaron con los portatropas, al cuartel donde descansamos todo el día. Al día siguiente, después de una instrucción teórica y después práctica, salimos de la patrulla por la ciudad de Huamanga, donde la violencia no era tanto como el campo. Luego nos tocó reemplazar a otras tropas del ejército por los pueblos más olvidados, donde ni la luz ni el agua eran casi un premio, donde la gente apenas tenía unos animalitos y algunas chacritas para sembrar algo. Para su sustento, Sendero no perdonaba nada, o te integrabas al partido o morías. El campesino no tenía ninguna salida. Estaba entre la espada y la pared. No podía ni confiar ni en el ejército, que era un abusivo, donde muchas veces por la angustia de la muerte y la sobrevivencia mataba a sus pocos animales y les robaba sus pocos alimentos. Y si tenían algún indicio de que Sendero pasó por ahí, eran masacrados y desaparecidos por el ejército. En los patrullajes del encuentro y él con los senderistas eran de pura muerte. Se mataba sí o sí. No se veía quién era o no terrorista. Lo único que importaba era matar. Luego de matar, se los escondía en grandes pozos como animales que nunca más se sabía dónde estaban. Después de combate, solo se veía muertos con el cráneo destrozado, vientres abiertos, extremidades esparcidas por doquier. Era como una carnicería de animales humanos en las noches. En mi cama pensaba lo maravilloso que era estar vivo, pero lo feo que sería el día siguiente, encontrarse con la muerte o volver a nacer. Fueron 8 meses de angustia, dolor, sufrimiento, rabia, odio, hasta a uno mismo porque uno hacía lo que jamás pensó hacer, ni quiso hacer en contra de su voluntad, pero que solo el tiempo borrará, y borró los episodios más sangrientos y negros, no solo de mi vida, sino de la vida del Perú. Despedirme de Ayacucho fue más doloroso que despedirme de Lima. Cuando me fui de ella, pensar que lo hice otros lo harán o peor. Aún solo pensaba en olvidarme, pero todos los días de mi vida serían pesadillas. Después de mi baja del ejército, me preparé para la universidad. Ya en la vida en civil era un civil indefenso, que contra Sendero ya no podía hacer nada. Era un indefenso civil que en cualquier momento sería presa del terrorismo. Cuando iba a la academia, en la calle se escuchaba los coches bomba, que eran carros con dinamitas, que los terroristas ponían en las comisarías, en los bancos o cuarteles. Al ver, solo veía destrucción, las casas destrozadas, muertos por todas partes, las personas manchadas de sangre, con las piernas mutiladas, sin brazos. En las noches se iba la luz porque los terroristas volaban las torres de alta tensión y no había luz varias semanas. Agua tampoco había. En los cerros aparecía haces y martillos. Los terroristas iban por todos los pueblos jóvenes matando dirigentes, abusándolos y asustándolos a la población. En las universidades, la ideología senderista se infiltró. Los estudiantes se llenaban la cabeza de la ideología de Sendero. Cuando estuve en la universidad, muchos compañeros se enrolaron en las filas de Sendero, convirtiéndose en los más feroces y sanguinarios asesinos de hombres, mujeres y niños indefensos. Y muchos desaparecían y nunca más se sabía de ellos. Las universidades eran pocos de los nuevos líderes de Sendero. Fueron así casi más de 30 años que Sendero destrozó el Perú, con destrucción y muerte y sangre. Y en los años 90, cuando Fujimori entró al gobierno, comenzó a ordenar la economía del país, después que Alan García y Sendero lo dejaron destruido. Reformó la policía y comenzó
a capturar a los cabecillas como Abimael y toda su cúpula, donde lo capturaron en una residencia de lujo, bebiendo whisky y bailando. Este fue el fin de Sendero. Ahora solo quedan remanentes de delincuentes narcoterroristas, que nadie cree en ellos. Pero Sendero quiere volver a resurgir, pero eso no le debemos permitir. Debemos cerrar filas y rechazar sociedades, que solo son fantasías, cárceles como Cuba o China, donde no hay libertad. Por eso la libertad y la democracia es la forma no perfecta, pero civilizada de vivir. El que ha sobrevivido a la historia de Sendero Luminoso tiene una de las historias más sangrientas de su vida y una de los peores castigos que el Perú ha podido tener.